Muy buenos días, alumnas. Vamos a comenzar la clase de hoy día que se va a referir sobre el curso de razonamiento verbal, ¿no? En primer lugar, lo que vamos a hacer es reforzar sobre los temas anteriores que hemos realizado, ¿no? En primer lugar, vamos a comenzar analizando lo que es un texto, ¿no? El texto es la unidad con sentido, ¿no? Un conjunto de signos lingüísticos y una escritura determinada dando un mensaje coherente y ordenado a una sociedad, ¿no? En primer lugar, tenemos que observar algo, ¿no? Que un conjunto de oración que va a formar lo que es un texto, ¿no? Un conjunto de palabras que forma lo que es una oración, ¿no? Una sílaba o dos sílabas que va a formar lo que es una palabra, ¿no? Y lo que es una consonante más una vocal va a formar lo que es una sílaba. El texto va a tener cuatro estructuras importantes, ¿no? Que va a ser idea principal, ¿no? La idea principal es la parte medular de un texto, ¿no? Que intenta resumir contextualmente el texto desarrollado, ¿no? Expone el contenido más importante del texto y a su vez también va a dar la idea general. Mientras lo que es la idea secundaria es la información que va a complementar a la idea principal, ¿no? Con el fin de ampliar, detallar y explicar que el argumento. Mientras lo que es el tema va a expresa a todo el texto en forma global y en forma precisa. Mientras lo que es el título especifica el tema dándole un nombre, ¿no? Por ejemplo, si el tema llega a ser lo que es drogadicción, ¿no? Tengo que darle nombre a ese tema, ¿no? Para formar lo que es un título. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Adicciones te mata, ¿no? Ahora, los tipos de texto, ¿no? Vamos a observar cuatro puntos importantes, lo que es el tipo de texto, ¿no? Argumentativo. El texto argumentativo va a expresar ideas, opiniones y la posición, ¿no? sobre determinado tema, ¿no? Su estructura va a ser lo siguiente, va a ser introducción, luego el desarrollo y por último lo que viene, lo que es conclusión, ¿no? Mientras lo que es, ¿no? El texto descriptivo, ¿no? Es un conjunto de palabras y frases ordenados coherentemente, ¿no? Y con un sentido completo y autónomo. En primer lugar, ¿no? Su estructura va a iniciar con establecer el tema. Luego, caracterización y por último lo que es la relación con el mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, yo puedo observar acá lo que es un libro, ¿no? ¿Cuál llega a ser la descripción? Que el libro es, ¿no? Su tamaño es mediano, ¿qué más? Que tiene 200 páginas, ¿qué más? Que tiene dibujo, luego que tiene letras, ¿no? O sea, yo, ¿qué estoy haciendo? Describiendo, ¿no? En forma de un texto, formando un texto. Eso llega a ser, ¿qué? Texto descriptivo, ¿no? Ahora, mientras lo que es un texto expositivo es aquel que pretende informar al receptor del tema de interés, ¿no? Su estructura va a ser lo siguiente, ¿no? En primer lugar viene la introducción, luego viene el desarrollo y culmina lo que es una conclusión, ¿no? Mientras lo que es el texto narrativo es aquel relato de hechos o acontecimientos que lo suceden a un personaje. Su estructura va a ser lo siguiente, va a comenzar con un inicio, un nudo y por finalizar lo que va a ser un desenlace, ¿no? Siempre lo que es texto narrativo siempre va a comenzar, ¿no? Había alguna vez, ¿no? Y ya comienza a narrar que la historia, ¿no? El nudo llega a ser la parte más principal, ¿no? De un cuento, de una fábula, ¿no? O puede ser de un mito o de una leyenda, ¿no? Y desenlace es el fin de la historia, ¿no? Cómo termina, ¿no? Puede terminar, ¿no? Con un final feliz, con un final triste, ¿no? Eso va a depender de quién, del autor. Ahora, lo que es texto de escritura. El texto de escritura, ¿no? Son un conjunto de reglas que aplica de desarrollar destreza en la interpretación textual, ¿no? Ahí vamos a observar algo.
La técnica de lectura va a comenzar con lo que es el subrayado. Luego viene lo que es la sumilla y por último viene lo que es el resumen, ¿no? Mientras lo que son los tipos de preguntas, ¿no? Los tipos de preguntas, en primer lugar, vamos a observar lo que es el sentido contextual. ¿A qué se refiere eso? ¿No? Estas preguntas evalúan la capacidad para expresar un término del texto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa la palabra, por ejemplo, a ver, ¿qué significa la palabra árbol? ¿Qué significa la palabra cemento? ¿No? Es algo específico, ¿no? Buscar el sentido, ¿no? El significado de la palabra para que así continuar con la lectura. Mientras lo que es o el tema central o la idea principal. Esas son típicas preguntas para un examen, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es el tema central del texto, ¿no? Mientras lo que es inferencias, ¿no? Son aquellas preguntas que evalúan la comprensión global del texto, ¿no? Inferir, detallar, ¿no? De qué se va a tratar el texto, ¿no? Eso llega a ser preguntas de inferencias. Mientras lo que es la pregunta compatibilidad se refiere, ¿no? Que evalúa la competencia del lector para reconocer ideas que implícitas del texto. Mientras lo que es extrapolación, ¿no? Las preguntas son aquellas que evalúan la habilidad del lector para hacer predicciones de la información, ¿no? Ahora, esto llega a ser toda la estructura de un texto, ¿no? También nosotros hemos visto lo que es un mapa conceptual, ¿no? El mapa conceptual es una técnica que consiste en dar una sinopsis sobre un tema en concreto, ¿no? Lo que es un mapa conceptual, ¿no? Me va a ayudar a ¿qué? A sintetizar lo que es un texto, ¿no? Pero el mapa conceptual que va a tener lo que es jerarquía. En primer lugar, viene lo que es conceptual, luego vienen los enlaces y por último viene lo que es las proposiciones, ¿no? Ahora, fichaje. El fichaje llega a ser una estrategia también importante cuando yo voy a leer un texto, ¿no? Ahora, el fichaje va a tener la siguiente estructura más importante, que llega a ser citas textuales. Las citas textuales siempre va a desarrollar, va a comenzar con el apellido del autor, luego viene el año, y luego viene su opinión o el contenido. Y por último viene la página, ¿no? Que yo he encontrado ese mensaje, ¿no? Ahora, la cita de referencia va a tener la siguiente estructura. Apellido del autor, ¿no? Inicial del nombre del autor, luego viene el año, el título, la ciudad y el país y por final la editorial. Por ejemplo, acá yo coloco Voltaire en el año 1984 establece: preciso es que los hombres hayan corrompido un poco la naturaleza, porque no habiendo nacido lobos, lo son en efecto. ¿Qué página es? Página 21 del libro de Voltaire. Ahora, esto llega a ser que una cita textual. Y por último, ¿qué viene? La cita de referencia. Primero viene el apellido, ¿no? Luego que viene el inicial de nombre, el año, el título, la ciudad que se va a imprimir el texto, que es Madrid, ¿no? El país que se va a publicar el texto y luego viene la editorial, lo que es Orbis, ¿no? Ahora, lo que nosotros hemos aprendido acá, vamos a desarrollar con ese simple ejemplo, ¿no? Observamos que es un texto que tiene un solo párrafo, ¿no? Vamos a leer, dice: los osos son animales muy grandes, tienen un pelo largo y lanoso, es decir, son muy gigantes y sus aspectos hacen que las personas se asusten. En primer lugar, vamos a analizar. Vamos a analizar acá. Ahora, seguimos, dice: los osos son animales muy grandes. Subrayo lo que es grandes. Grandes. Tienen un pelo largo y lanoso. Es decir, son muy gigantes. Y su aspecto hace que las personas se asusten. Subrayamos lo que es gigantes.
¿Qué relación tiene la palabra grandes y lo que es la palabra gigante? Que son sinónimos o no. Ahora, podemos nosotros analizar, ¿no?, lo que va a ser la idea principal. ¿De qué se va a hablar? Se habla de un animal. El animal que son los osos. ¿Qué son los osos? Son animales que muy grandes, ¿no? Porque son animales muy grandes, ¿a quién va a asustar? A las personas. Este párrafo o esta oración, ¿no?, la idea principal llega a ser: los osos son animales muy grandes, ¿no? Eso llega a ser la idea principal, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? El tema llega a ser, ¿no?, cómo el ser humano se va a asustar de un oso, ¿no?, por su tamaño, ¿no? Eso va a ser el tema. Ahora, ¿cuál sería el título? ¿Qué pondría yo? ¿No? Como título lo puedo poner acá, ¿no? Los osos. Yo puedo poner los osos como título, ¿no? Otro, yo puedo decir los animales gigantes. O el animal gigante que asusta al hombre, por ejemplo, como título, ¿no? Ahora, la otra pregunta es: ¿qué tipo de texto llega a ser? A ver, puede ser texto argumentativo, puede ser texto descriptivo, o expositivo o narrativo. Seguimos con la lectura. Dice: los osos son animales muy grandes. Tienen un pelo largo. ¿Qué más? Y lanoso. Es decir, son muy gigantes y su aspecto hace que la persona se asuste. ¿A qué nos estamos refiriendo? A un texto descriptivo. Estamos describiendo cómo es el oso, ¿no? Ahora, de este texto yo puedo realizar ¿qué? Lo que es un mapa conceptual, ¿no? De este texto puedo hacer lo que es también un fichaje, ¿no? Un fichaje también lo puedo realizar, ¿no? Eso sería todo por la clase de hoy.